Muy buenas noches, amigos televidentes. Gracias por acompañarnos una vez más a esta nueva entrega de Pulso Nacional. Hoy tendremos una interesante entrevista con el licenciado Fernando Peña, quien es el coordinador del Observatorio Dominicano de Políticas Públicas de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, con quien analizaremos temas de mucha actualidad. Así que no se muevan, que iniciamos de inmediato Pulso Nacional. Buenas noches, Ingrid, ¿cómo estás? Estamos muy bien, viendo cómo aconteció el ambiente esta semana. Bueno, la segunda semana, ya finalizó la segunda semana del gobierno del presidente Luis Abinader, y ha sido una semana muy intensa. Bueno, todos los días desde la asunción del gobierno, el presidente ha estado en reuniones. Ya finalizada la semana se reunió con el liderazgo político, los principales partidos políticos del país, en búsqueda de un consenso para tomar medidas con cómo enfrentar el COVID. Esa cumbre para resolver el COVID había sido planteada por Abinader desde cuando él era candidato a la presidencia. En una ocasión se le ofreció la colaboración al presidente Danilo Medina, que por circunstancia nunca se acogió. Sin embargo, ahora, haciendo en consonancia con ese predicamento, hizo un periplo visitando los principales líderes políticos para buscar un consenso ya de medidas que se han de implementar. Esta semana también el presidente prolongó por 25 días más el toque de queda, manteniendo los mismos horarios que se mantenía, y eso es una medida positiva. También estuvo a principios de semana por Pedernales, un esfuerzo que hace el gobierno por relanzar el sector turístico dominicano. Es un gran reto, un gran reto. Y Pedernales tiene un potencial extraordinario, tiene playas bellísimas, Bahía de las Águilas y otras playas que tiene muy interesantes. Tiene un aeropuerto doméstico que podría transformarse en un aeropuerto internacional, y parece que eso está en planes. Y además tiene también un microclima, tiene condiciones muy para Empipo y otro tipo de atractivos. Y proyectos autosostenibles que lo hacen muy interesante para un desarrollo sostenible de un turismo. Pero hay que tener mucho cuidado con esa zona de Pedernal. Es una zona virgen. Sí. Hay una zona que es muy susceptible de que si hay una presencia masiva de gente, si se desarrollan proyectos masivos con construcciones, puede afectar el medio ambiente. Es como cuando una persona tiene osteoporosis, que los huesos se ponen muy ligeros, muy bonito todo, pero si hay una agresividad muy fuerte, eso puede romperse. Si consume mucho ácido, y entonces se ponen las fuentes acuíferas, la contaminación. Hay que tomar muchas medidas. O sea, hay que medir no tan solo el desarrollo turístico como una estrategia para mejorar la calidad de vida de la población y contribuir al desarrollo del turismo con una nueva oferta nacional, sino también el equilibrio ecológico. Tiene que ser ecosostenible, de manera que no podamos causar daño al ecosistema en esa zona. Esos son factores que hay que tomar, el factor ambiental tanto como el factor político, el factor económico. Se anunció el presidente que se van a construir de inmediato 3.000 habitaciones hoteleras. Se van a crear la infraestructura en alianza con el sector privado para desarrollar ese que se estima que en los próximos 2 años ya el despegue definitivo del turismo en Pedernales y toda la región de la cuenca de Riquillo, de la región del Riquillo, sea definitivamente desarrollada, aplicándolo con lo que es Barahona, que es la localidad más cercana a Pedernales y que también tiene un potencial turístico extraordinario. Así es. Osvaldo, mira, yo quiero tomar mi espacio para tratar un tema muy delicado en nuestro país. Es el tema de las personas que han sido suspendidas en el COVID. Hay mucha gente que está suspendido, que se le está tratando muy mal en algunas empresas y negocios. No puedo dejar de mencionar los medios de comunicación. Tenemos compañeros
que están en sus casas desde hace varios meses y lamentablemente o no reciben un subsidio o no están en ninguno de los programas de subsidio del gobierno, o simplemente se les está tratando de una forma tal para que ellos decidan renunciar a sus empleos y se queden sin ningún beneficio. Nosotros somos portadores de este mensaje porque tenemos compañeros de hace muchísimos años que están pasando muchísimos problemas. Tenemos amigos con hijos con problemas de salud que ahora mismo no pueden subsidiar. Así que el nuevo ministro de Trabajo, Luis Miguel de Camps, tiene un gran compromiso con nuestros compañeros y con todas esas personas que ahora mismo no están recibiendo ningún beneficio económico, no porque no son trabajadores, sino porque no se les está dando la oportunidad. Se les ha suspendido, inclusive a algunos se les ha cancelado, ofreciéndoles menos dinero que el que a ellos le corresponde como cancelación. Así que a Luis Miguel de Camps, por favor, que tome cartas en este tema. Mira, esa situación no afecta tan solo a los medios de comunicación, claro, que definitivamente van a ser muy afectados. La pandemia ha hecho que se paralice la actividad política, claro, la actividad económica, y el gobierno ha tomado como una medida reducir considerablemente un gasto excesivo que se claro, hacía en publicidad. De hecho, había un renglón de 1.400 millones de pesos de publicidad hasta diciembre y fue completamente sacado del presupuesto, y esos recursos destinados al presupuesto complementario. O sea que el gobierno no va a hacer publicidad hasta principio de año. Pero aparte de eso también va a haber una situación, y es que no tan solo va a afectar a los medios de comunicación, como muchos medios comienzan a restringirse. Muchos programas de televisión van a desaparecer, otros medios van a tener que reducir, otros van a tener que, muchos diarios van a tener que optar por la propuesta digital para reducir gastos. Exacto. Pero también la micro y pequeña y mediana empresa son las que más están afectándose con la situación de la crisis provocada por el COVID. Casi el 95% de los empleos los generan la pequeña y mediana empresa, y más del 50% de la pequeña y mediana empresa ya están paralizadas y van a desaparecer. Es el mayor aporte económico. El mayor aporte económico. Son empresas que generan 10, 20 empleados y así de subsistencia algunos. Y que están siempre al día con sus pagos. Entonces porque no quieren ser suspendidos. Hay que crear condiciones especiales para que esta situación no siga siendo más calamitosa. Y ese llamado que tú has hecho al Consejo Nacional de la Seguridad Social debe de aplicarse no tan solo a los empleados del sector de producción, de comunicación, sino claro, a todo el sector, aparato productivo del país. Es necesario que eso se haga. Hay mucho personal de los medios de comunicación que ha tenido COVID, mira, hay mucha desconsideración, y tengo que decirlo, para nuestros compañeros de la radio y la televisión dominicana. Bueno, pero hay que tomarlo en cuenta. Vamos a una pausa y continuamos con nuestra entrevista central de hoy con el licenciado Fernando Peña. Agradecemos al licenciado Fernando Peña, coordinador del Observatorio Dominicano de Políticas Públicas de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, de aceptar nuestra invitación para conversar esta noche en Pulso Nacional. Buenas noches, Fernando, ¿cómo estás? Buenas noches, yo contentísimo de poder encontrarte de nuevo, Osvaldo, encontrar a Ingrid, porque es una oportunidad de oro la que se ofrece para llegar no solo a todo el país, sino conversar con gente que no es fácil conversar, pero aquí estamos. Nos sentimos realmente honrados de tenerte en nuestro programa para tratar algunos temas que son sumamente interesantes. La universidad fue la pionera en crear un observatorio de políticas públicas. Después otras instituciones lo han hecho. ¿Cómo está trabajando el observatorio? ¿Cuáles son los planes que está realizando actualmente? ¿Cuáles son las actividades principales y cómo está integrado?
Mira, me parece, confieso que es la primera vez que en una entrevista de tantas que normalmente hacemos, que la primera pregunta es esa. Porque hay poco interés en descubrir lo que en el país ocurre, acontece en materia de investigación social, de educación a estos niveles y sobre todo de intervención desde la academia en cuestiones de políticas públicas. Efectivamente, el único observatorio de políticas públicas planteado como tal que existe en el país es el ODPP-UAS. Hay un observatorio de políticas sociales que creó Funglode, tiempo después de haber nacido el Observatorio de Políticas Públicas de la UAS. Después, posteriormente, la Pucamaima también creó un organismo similar. Y además existe un observatorio de política ciudadana creado por el Ministerio de Interior y Policía. Todos estos esfuerzos son parte de un boom de los observatorios en el marco de América Latina y el Caribe particularmente, y adscritos a múltiples organismos de carácter internacional, organismos multilaterales que apoyan y han desarrollado iniciativas orientadas a promover líneas de intervención. La política pública puesta de moda, porque es como lo negro, siempre decimos en el ODPP, en el observatorio, pega con todo. La política pública tiene que ver con toda la intervención del Estado y está articulada a los resortes fundamentales que desde el Estado se utilizan para desarrollar las políticas sociales y las líneas de intervención desde el Estado en las problemáticas globales de la vida de un país, y en este caso de la República Dominicana. Nosotros actualmente, al constituir el observatorio, vamos a cumplir 8 años de trabajo de manera continua en la universidad. Surgimos como un proyecto de investigación. Un equipo de investigadores nos planteamos desarrollar una línea de estudio permanente sobre la evolución de la coyuntura económica, social, política, cultural e institucional del país. Y ese proceso de observación y de estudio de permanente de la coyuntura dominicana nos obligaba a manejar el tema en función de las políticas públicas. Y para hacerlo así teníamos entonces que dedicar todo un esfuerzo que se orientara a construir una línea de investigación que en nuestro caso se fundamentó en la participación social. Nosotros somos un grupo de especialistas de la universidad que se planteó esa investigación. Como la investigación era de carácter permanente, entonces lo que aconteció fue que terminamos planteando la creación de un órgano adscrito al Instituto de Investigaciones de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas, por lo de la Escuela de Ciencias Políticas de manera particular y por el vínculo general desde lo jurídico de la sociedad a toda la problemática del país. Y entonces se creó el observatorio adscrito a ese Instituto de Investigación, y el observatorio ha desarrollado una línea de tal nivel de intervención que actualmente estamos discutiendo el paso del observatorio a su constitución como Instituto Universitario de Políticas Públicas con capacidades para desarrollar procesos no solo de investigación, sino procesos de capacitación y de formación más allá de la estructura curricular de la Universidad Autónoma de Santo Domingo y de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas. El observatorio entonces se organiza de tal manera de que fue creando algunos programas y algunas iniciativas para tratar de incidir en diversos aspectos. Nosotros participamos de todo el proceso de discusión de la Estrategia Nacional de Desarrollo. En ese primer momento incluso logramos impactar de tal forma que logramos salvar la universidad de la última ofensiva privatizadora que quería tener marco jurídico, que fue cuando se planteó en la Estrategia Nacional de Desarrollo, en la responsabilidad de Leonel Fernández y de todo el grupo que dirigía el país en ese momento, de adoptar el modelo chileno privatizador, planteando en la Estrategia Nacional de Desarrollo financiar no la oferta educativa, sino la demanda. Al financiar la demanda iban a financiar al que quería estudiar, por tanto no iban a financiar las instituciones, y de plano le sacaban la responsabilidad de Estado y del financiamiento gratuito de la educación superior pública como establece la Constitución y las leyes dominicanas a la UAS.
y eso dejaba la UAS desarmada y por tanto facilitaba la ofensiva del sector privado de avanzar en la sustitución de un programa tan importante y tan fundamental para el país como es el que puede ofrecerse desde una academia que es 2 veces y media más vieja que la propia República Dominicana como es la UAS. En ese momento nosotros logramos derrotar en el marco de la discusión de la Estrategia Nacional de Desarrollo, logramos que el Consejo Universitario se movilizara y en el propio Congreso logramos que se sacara de la discusión de la estrategia ese acápite que planteaba la privatización de la educación superior pública. Ahí comenzó el andar del Observatorio de Políticas Públicas, el ODPP de la UAS, y posteriormente fuimos designados por la academia, por el Consejo Universitario y por el rector Mateo Aquino Fevillé como delegados de la UAS ante el Consejo Económico y Social, donde se empezó a discutir el pacto fiscal contemplado en la Estrategia Nacional de Desarrollo, el pacto educativo contemplado también en la Estrategia Nacional de Desarrollo y el pacto eléctrico. En los 3 casos nosotros encabezamos la representación de la sociedad civil en el asunto y finalmente hemos estado encabezando la sociedad civil en la Comisión Nacional EITI-RD, que es donde participa la sociedad civil frente a la minera y frente al gobierno en una mesa de transparencia que sigue los rigores de un acuerdo internacional que asumen los gobiernos de manera libre y propia, que es el estándar EITI, que es el que regula el proceso de transparencia y de seguimiento de lo que es la inversión de las mineras, de lo que es el impacto de la industria extractiva en sentido general, petróleo, gas, foresta, y industria minera metálica y no metálica. El país se hizo signatario, se hizo miembro de este estándar y como parte del estándar, el observatorio encabeza y coordina la sociedad civil, el movimiento social en esa discusión, representando el espacio nacional por la transparencia de la industria extractiva. Al mismo tiempo, entonces dejamos de ser un proyecto de investigación concreto y pasamos a ser entonces un órgano de investigación adscrito al Instituto de Investigación de la Facultad. Hoy, en la actualidad, estamos desarrollando procesos de investigación participativa. Todos los investigadores del observatorio, es un equipo que comenzó siendo 4 personas, pero tiene un conjunto de asistentes de investigación, de junior, como decimos, investigadores junior, tiene un conjunto de profesores y profesoras de la universidad y otro personal adscrito que colabora con el observatorio y hemos constituido un importante núcleo de investigación que trabaja en una propuesta de investigación diferenciadora a lo tradicional, porque no es sencillamente investigación de especialistas, sino es investigación participativa que incorpora grupos sociales, comunidades y procesos más que sencillamente una acción de especialistas. Es investigación-acción, es investigación participativa. Eso es el ODPP. No tenemos recursos, lo que tenemos es una gran voluntad y una determinación de servir a los principios de la UAS, de ser la conciencia crítica de la República Dominicana. Fernando, dentro de las inquietudes que tiene el observatorio, nos gustaría saber, según ustedes, cómo influye el poder político en los procesos de evolución de los diferentes sectores de nuestra sociedad. Bueno, desde nuestro primer programa de investigación, que fue el estudio permanente de la evolución de la coyuntura, había un acápite muy especial que se llamaba el seguimiento a los actores políticos, sociales e institucionales, que tiene que ver, por tanto, con el seguimiento y el estudio de la tradición, el valor y el impacto del poder oligárquico en la sociedad dominicana. Entonces, como estudiosos de este tema, nosotros no solo estudiamos lo que ocurre en los números fríos de la economía y su relación con la sociedad, en lo que pasa en las instituciones pura y simplemente, sino que de manera particular y especial le prestamos una atención fundamental a lo que es el seguimiento de los actores de poder, de los actores políticos sociales y en este caso concreto de los grupos oligárquicos. Por ejemplo, cuando estudiábamos la Estrategia Nacional de Desarrollo, nosotros le prestamos una atención especial al papel de los grupos bancarios, de los grupos financieros en este país y cómo sobredeterminan en la educación, en la economía dominicana. Cuando estudiamos el tema del pacto eléctrico, nos dedicamos a estudiar los grupos permanentes que tienen el control histórico de la República Dominicana y que terminaron influyendo en el proceso eléctrico e influyen todavía de tal manera que Punta Catalina es un espacio de disputa entre lo público y lo privado.
por ejemplo. Y cuando esto se daba en la discusión del pacto eléctrico, nosotros produjimos estudios que nos permitieron, por ejemplo, identificar la responsabilidad y la participación del grupo Vicini en Catalina, y cómo ellos eran dueños del terreno y cómo ellos incluso movieron, y lo pudimos demostrar con las propias entrevistas, los escritos y los documentos, cómo influyó el grupo Vicini para incidir de manera fundamental, y tenían prácticamente arrodillado el Estado dominicano en materia de esta discusión, porque ellos son parte del sector, porque ellos habían incidido en el proceso no solo de privatización de la energía, en todo lo que ocurrió alrededor, por ejemplo, de Gejaina, sino lo que ocurrió con las líneas hacia el este, lo que ocurrió con otros capitales, González Bunter y otros, en el caso de Cespen en la zona este del país, o lo que ocurrió definitivamente con todo el proceso de depredación de la propiedad pública, que terminó aparentando que la industria eléctrica dominicana estaba en manos del sector privado, cuando lo que había pasado era un proceso de transferencia de los roles hegemónicos que permitieron a esos grupos tradicionales hacerse del negocio, hacerse dueños de las riquezas provenientes de esta industria, mientras el Estado dominicano y los consumidores y las consumidoras, ustedes dos y yo, terminábamos pagando los platos rotos y ellos construyendo gigantescas riquezas. Eso mismo ha acontecido también con el sector minero, el papel de Barrigor, el papel de los grupos locales que se articulan con esta empresa y con otros monopolios de inversión extranjera, y que secuestran la capacidad del Estado, mientras la República Dominicana languidece en medio de la pobreza, con un presupuesto que crece y una miseria que se multiplica en forma paralela de manera brutal, acabando con las capacidades y las posibilidades del pueblo dominicano. Es así que influye los grupos de poder, y así nosotros lo hemos venido estudiando, y estamos en condiciones de explicar exactamente lo que esto ha implicado desde el punto de vista del desarrollo de la industria, desde la quiebra del sector agropecuario, desde la conversión de la sociedad dominicana en una sociedad de hecho transitista, dependiendo exclusivamente del mercado de importación de artículos, de productos y de cosas que se deben producir en el país. Nosotros, en vez de ser un país de verdad productor de pollo por cuenta propia y con autonomía, somos una industria ensambladora hasta de pollo. Para aquí crear un pollo gringo, como dice el pueblo dominicano, usted tiene que importar todo el maíz, importar los químicos, importar los medicamentos para la industria avícola, importar los equipos, y además de eso depender efectivamente de un sistema y de un ordenamiento y de un encadenamiento de la producción que, lejos de depender del propio proceso del país, depende de las capacidades que tienen los grupos importadores de hegemonizar la economía dominicana. Por eso el observatorio sirve a descubrir lo que en la realidad pasa, para dotar no solo de propuestas alternativas y de posiciones que deben ser tomadas en cuenta por los gobiernos, por las entidades públicas, por los nuevos grupos que asumen el gobierno, para variar la realidad que tiene la República Dominicana. Por eso nosotros tenemos una posición de investigación participativa y de hacer propuestas para afrontar estos problemas y estos desafíos. Fernando, ¿cuál es la posición del observatorio? Tú te referiste al caso del tema eléctrico y hablaste de Punta Catalina, pero ante la situación actual, ya Punta Catalina fue inaugurada, fue entregada al gobierno, y en el nuevo gobierno existe la intención de transferir parte de ese activo, de lo que es Punta Catalina, al sector privado. ¿Cuál es la posición definitiva de ustedes como observatorio con relación a este tema? Mira, nosotros somos la única entidad de este país, la única, por encima del gobierno y por encima de los empresarios, de la ADIE y de los grupos empresariales, de la Asociación Dominicana de la Industria Eléctrica, los generadores, por encima del CONEP, el único grupo que sometió un estudio a través de un proceso de seminarios, de discusiones, de expertos nacionales e internacionales, y construimos una propuesta de pacto eléctrico completa. Ellos fueron ahí a discutir sus negocios, y el gobierno fue ahí a discutir su inconducta y las políticas equivocadas que llevaron a un sector que era dueño y es dueño del sector eléctrico del país, y es el que controla el regulador, a ser sencillamente un prisionero de los grandes grupos económicos, no solo de los generadores, sino de las mafias políticas que se instalaron en el país, en el sector eléctrico, y que constituyeron fundamentalmente en el periodo de los gobiernos del PLD, aunque no únicamente, un espacio sencillamente de mafias políticas y económicas que controlaron el sector y controlaron el país para servir al proceso de acumulación capitalista privado.
Nosotros llevamos una propuesta completita que implicaba el proceso, tratar el asunto desde la generación hasta la formulación de un plan estratégico de desarrollo eléctrico a costo mínimo, de expansión y desarrollo del sector a costo mínimo, que partía de evaluar la experiencia eléctrica dominicana, no solo en la historia eléctrica de 100 años. En el marco de la discusión, nosotros pusimos en circulación un libro de casi 500 páginas escrito por Edwin Croes Hernández, que es parte del equipo del observatorio, donde explica la historia del sector eléctrico y cómo los grupos económicos y de poder han pugnado durante 100 años para terminar en el desastre en que ha terminado la República Dominicana, en un sector de la economía y en una industria que es fundamental por su sentido estratégico si queremos el desarrollo de este país, no solo de sentido y carácter sostenible, sino que queremos un desarrollo con la idea de que impacte en materia de justicia social el conjunto de la sociedad dominicana. Nosotros durante ese proceso hicimos un estudio de lo que fue Punta Catalina desde el origen del contrato y las características del contrato. Estudiamos incluso las medidas que se tomaron a tal punto de que publicamos un estudio en medio de la discusión del pacto eléctrico, donde estudiamos el contrato de Enfiteusi con que el Estado Dominicano, el gobierno del país y el Grupo Vicini hicieron un contrato que subordinó y arrodilló al Estado Dominicano y puso la mayor inversión de toda la historia dominicana en tierras que estaban incluso comprometidas financieramente con un proceso de endeudamiento en un banco del propio Grupo Vicini. Y pusimos en evidencia que el contrato de Enfiteusi que ahí se había hecho era creando las condiciones efectivamente para que Punta Catalina terminara rápidamente en manos del sector privado y sirviendo en su estructura logística a los planes de desarrollo y de crecimiento económico y de construcción de ganancias y de plusvalía del Grupo Vicini, porque le ponía el puerto para la alimentación del carbón desde un punto hasta las instalaciones de Punta Catalina, que tenía que pasar por el lugar donde el Grupo Vicini tenía proyectado la instalación, y lo están haciendo, de una fábrica de nanotecnología para que utilizara como materia prima las cenizas tóxicas que produce la producción de energía en base a carbón mineral o al carbón, como se le conoce en sentido general. Nosotros desarrollamos un proceso de discusión de todas estas cosas y de estudio. El gobierno presentó en las discusiones del pacto, y por eso aquí no hubo pacto, y por eso el pacto no podía terminar si no era una licencia para que siguieran haciendo lo peor. Por eso el gobierno presentó su propuesta en un documentito que al final tenía 19 páginas y las propias empresas presentaron sus propuestas o en documentos sueltos o en un compendio que tenía 38 o 39 páginas. Nosotros como academia y los grupos sociales articulados en un frente que se constituyó desde la sociedad civil le demostramos que no. Y como había que ponerse de acuerdo en consenso sobre estos temas, nosotros logramos desarrollar una estrategia que impidió que se hiciera lo que Bichara quería, que el pacto eléctrico fuera para blindar a Punta Catalina, que hoy es evidente, y cuando salga todo lo de Odebrecht, lo de la justicia, y se aclaren todas estas cosas ahora en este periodo, se va a demostrar por qué hicieron una licitación incorrecta, que debió haberse hecho y haberla ganado una empresa china que sometió un proyecto que costaba debajo de los 1.000 millones de pesos en el marco de una entidad que tenía experiencia construyendo plantas eléctricas y en otros puntos diferentes a la que ganó la licitación, que no había hecho, como Odebrecht, que no había hecho una planta eléctrica de ningún tipo en ninguna parte. Sin embargo, fue beneficiado con eso porque ahí estaba el dinero y estuvo el dinero que terminó permitiéndole al PLD ganar, primero a la interna, al grupo de Danilo, ganar exactamente la convención interna y derrotar el proyecto de la reelección de Leonel Fernández, y terminó en el escándalo que todo el mundo conoce y que está incluso de manera muy amañada, pero en la justicia todavía en el país. Estamos hablando de un proceso de discusión donde el observatorio hizo propuestas concretas. Por ejemplo, nosotros éramos que planteamos que las 3 EDES debían convertirse en una sola. Nosotros planteamos que Punta Catalina, en vez de ser privatizada, debía instalarse ahí un modelo de negocio alternativo, no una APP
para que secuestraran también el dinero y las finanzas del Estado, los grupos de poder financiero y económico, sino un modelo de negocio que implicaba la incorporación de cada ciudadano, de los remesadores del exterior y del dinero público en eso, sin tocar la seguridad social, para que el Estado no perdiera la propiedad. Que planteábamos que esa tierra debía ser declarada de utilidad pública y no hacer un contrato tan oneroso como el de Enfiteusi, que lo hicieron con el grupo Vicini. Cuando vemos lo que pasó, cuando vemos lo que ocurrió con la comisión que creó Danilo, encabezada desgraciadamente por Agripino Núñez, entonces nos damos cuenta que el país fue sometido a una subordinación y a una humillación terrible con un contrato mafioso que solamente procuraba favorecer o el capital privado o el capital internacional o los núcleos de corrupción que se anidaron en el gobierno del PLD y que terminaron como ha terminado hoy, no solo con expedientes, sino con escándalos que forman parte de un escándalo mucho más global que hizo de la República Dominicana el centro de gravedad básico del desorden, del desastre y del fraude multinacional de Odebrecht, porque en el Palacio Nacional era que estaba la oficina de operaciones estructuradas de Odebrecht, era en el palacio que estaba al lado de la de Danilo Medina, y Danilo Medina es un sueldo, no está sometido por nadie, y aquí hay libre un grupo de pillos que han hecho de la República Dominicana una especie de conuco de su propiedad. Nosotros todo eso lo planteamos con la transparencia que yo le estoy diciendo aquí ahora en las discusiones del pacto eléctrico, y por suerte para el país, el pacto eléctrico entonces no pudo ser convertido por Bichara en una patente de corso o en una sombrilla de impunidad absoluta para blindar a Punta Catalina. Esa expresión no es mía. Ustedes como periodistas la recuerdan, y este programa es bastante dilatado en su historia. Y sabe muy bien que así como uno de los principales exponentes de los grupos económicos del país dijo que el negocio eléctrico dejaba más que la cocaína, que el negocio de la cocaína, asimismo Bichara dijo, el pacto eléctrico es para blindar a Punta Catalina. Como no se pudo blindar, precisamente este país está a la puerta y además esperando con ansia que se haga justicia en lo que ha pasado. Es un robo que casi va a andar cerca de los 2.000 millones de dólares. Punta Catalina va a quedar por encima de los 3.000 millones de dólares mal contados. Y debió costar 1.040, conforme al primer, o 1.000 casi después casi 1.600, 1.800 millones de dólares. Va a terminar en 3.000 y pico. ¿Qué pasa para un país pobre como este? Que además su principal inversión la hace en el terreno de un grupo privado. ¿Por qué? ¿A qué se debió eso? ¿Y por qué no la declararon de utilidad pública desde el principio? Porque comprársela al grupo Vicini hoy era mucho más caro que hacerlo en aquella ocasión, porque ahora había que contar que las cosas son absolutamente distintas. Pueden buscarle la quinta pata al gato. Ahora, lo que está claro es que esta nación no puede seguir siendo arrodillada por los mismos grupos de poder histórico y oligárquico que han entendido que esto es un conuco de su propiedad, repito. No sé si te doy respuesta. Tenemos que hacer una pausa. Debemos hacer una pausa, Fernando. Estamos conversando con Fernando Peña, quien es coordinador del Observatorio de Políticas Públicas de la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Cuando regresemos, continuamos con esta interesantísima entrevista. Estamos conversando con Fernando Peña, quien es coordinador del Observatorio de Políticas Públicas de la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Fernando, ¿cuáles han sido los factores que han afectado el sistema educativo en la República Dominicana? Ustedes manejan esos temas frecuentemente. ¿Cuáles son los retos de este sector a propósito de la pandemia y qué modelo de gestión debe ser utilizado para garantizar la correcta aplicación de las políticas públicas en la República Dominicana? Bueno, en primer lugar, creo que coincide la pandemia, desgraciadamente, con tantas esperanzas que tiene el pueblo dominicano de que las cosas sean diferentes, con la llegada de un nuevo gobierno. Con la llegada de un nuevo gobierno en el que estuvimos casi
proceso en el cual estuvimos casi al borde de un trauma en el país, que ustedes recordarán, comenzó el periplo en noviembre del año pasado, cuando se produjo el proceso fraudulento de las llamadas elecciones primarias al interior del sistema de partido y que provocó la quiebra definitiva de la unidad interna del PLD. Eso llevó al fracaso de las elecciones de febrero, y fracasaron las elecciones de febrero y la imposición era tan brutal del grupo hegemónico danilista que aquí se olvidó eso porque rápidamente se hicieron las elecciones de marzo, vino la pandemia, vino la instalación del miedo, del confinamiento y del impacto terrible de una situación real pandémica con el COVID-19 que llevó el país al borde y a las fronteras de las elecciones que el 5 de julio terminaron alcanzando que se impusiera no la alternativa partidaria tradicional al PLD, sino que se impusiera la expresión de amor de un pueblo dominicano que estaba odiando la barbaridad con que ha sido conducido este país, la perversidad con que se ha manejado el Estado, el Estado terrible de corrupción y el sistema de impunidad imperante. Con esas condiciones así, entonces llegamos a una realidad en que un cambio de gobierno coincide con el término y el inicio de un año escolar, con el término e inicio del semestre académico en la principal universidad del país y en el conjunto de las universidades privadas, que para no ser muchas en este país son cerca de 50, porque aquí además de 8 entidades de educación superior pública estatales, controladas por el gobierno, que no tienen autonomía, hay una universidad nacional, hay una universidad que es la Universidad Autónoma de Santo Domingo, que es omnipresente y, como yo repito siempre, es 2 veces y media más vieja que la República. Esto plantea al sistema educativo, por la obligación del distanciamiento social. Fíjense que yo prefiero utilizar distanciamiento social como arma para enfrentar la pandemia, no solo porque está científicamente demostrado que es válido, sino porque además no hay formas que de manera natural usted incorpore a la gente a partir de la conciencia para que se empodere frente a la pandemia, que no incluye el distanciamiento social. Los seres humanos no pueden vivir solos, pero para defenderse de la muerte y para defenderse del COVID y de la pandemia actual necesitan distanciarse socialmente. Pero esto lo hace el ser humano con la inteligencia y con las capacidades que da la ciencia y la tecnología. Y eso ha permitido que podamos estar haciendo este programa, cada uno de ustedes en un lugar y yo aquí por el mío, y estemos juntos. Exactamente ese fenómeno es el que pasa a verificarse a nivel de la educación. Nosotros tenemos un sistema educativo que, a pesar de la gigantesca intervención, financiación que ganamos, cuando el 4%, cuando logramos el 4% del PIB para dedicarse a la educación, ustedes recordarán que en el país se desarrolló una política orientada a 2 cosas. Número 1, a convertir este país en un proceso en un país de escenario de la llamada gran revolución del país, que era la revolución educativa de Danilo Medina. Y ustedes recuerdan lo que se planteó con Quisqueya Aprende Contigo. Se planteó una revolución educativa que implicaba no solo la aplicación del 4%, sino además el desarrollo de la campaña de alfabetización para que hace 2 años se terminara con la República Dominicana sin analfabeta. Bolivia, que es un país en otras condiciones, que tiene decenas de etnias indígenas, que hay que educar a la gente en múltiples idiomas, además del castellano, fue capaz de avanzar sobre el analfabetismo y ser exitoso. Y Venezuela, a pesar de todos sus problemas, fue capaz de ser declarado libre de analfabetismo y asimilaron lo que fue la experiencia de 50 años antes de la Revolución cubana y la multiplicaron en éxito. La República Dominicana no pudo, ni con el 4%, ni con toda la inversión que se hizo, ni con una decisión de Estado, acabar con eso, porque terminó la campaña de alfabetización, la revolución educativa, en un acto brutal de corrupción. Y ustedes recordarán lo que pasó exactamente en el caso de la capital, precisamente con el síndico Roberto Salcedo y la cantidad de gente graduada
de manera falsa y la cantidad de dinero que metieron para ubicar en todo el territorio nacional los activistas. Cuando eso se dio, el Observatorio de Políticas Públicas hizo una propuesta alternativa, trabajando junto con la Facultad de Educación de la UAS, y como universidad le hicimos una propuesta para que la UAS asumiera el 20% de toda la meta de la alfabetización, y dijeron que sí para hacer que no, porque al final lo que querían era hacer un uso politiquero en una estrategia reeleccionista que terminó como ha terminado todo en los gobiernos del PLD, o como terminó todo en los gobiernos de Leonel y de Danilo, y particularmente de Danilo, y fracasó justamente eso. Y la República Dominicana, a pesar de esa inversión y a pesar de lo que se dio en el pacto educativo, tuvo que aceptar el número de los estándares internacionales. Nosotros somos un país que, a pesar de toda la cháchara y de toda la propaganda que se hizo y de todo el dinero que se invirtió, lo que hicimos fue regresar, quedar más atrás desde el punto de vista del producto que hacemos. Fracasó entonces la campaña Quiqueya Aprende Contigo, fracasó la meta de hacer de la República Dominicana un país con sus estudiantes totalmente conectados. No se olviden que ellos promovieron la idea, empezando por Danilo y terminando por Leonel, de que nosotros íbamos a ser un país no solo totalmente conectado, sino donde la brecha digital iba a ceder de tal manera de que nosotros no íbamos a tener analfabetos digitales en el año en que ellos se lo plantearon, y estamos hablando hace más de 10 años. Entonces, cuando uno ve que se plantean cosas como esta y ve el resultado, entonces nos damos cuenta que todos los planes que se plantearon desde esas políticas públicas fracasaron, porque fueron convertidos en formas de acumulación capitalista vía la corrupción, porque fueron convertidos en instrumentos de politiquería para los proyectos reeleccionistas y de control del Estado y el gobierno dominicano, y porque además no se desarrolló un proceso descansando en las capacidades propias del país. Terminaron entonces reconvirtiendo el sistema de educación preuniversitario en la misma fábrica de porquerías que se había convertido en periodos anteriores, y eso impacta el sector universitario, y por eso entonces la UAS y todo el sistema de educación, incluso el privado, es impactado por un producto de la educación preuniversitaria malo, de baja calidad, de poco rendimiento, de escasas capacidades. Entonces, lo que llega a las universidades potencia entonces el drama que nosotros tenemos a nivel de la educación superior, y después se quiere desacreditar y después se quiere castigar, sobre todo a la Universidad Autónoma de Santo Domingo, que es el espacio público. Entonces, lo que yo pienso es que en términos educativos, aquí estamos lejos de cumplir la meta. Estamos lejos de cumplir las metas del milenio, estamos lejos de cumplir las metas que sirven de base a la estrategia del desarrollo sostenible, estamos lejos de cumplir los alcances de las propuestas contenidas en los programas y en los planes de la UNESCO y de Naciones Unidas en sentido general, y estamos también muy por debajo de las ofertas que hicieron los propios partidos tradicionales. Veremos qué pasa ahora. Yo creo que es un gran reto. Si es por lo que dicen, hay que agarrar como bandera las esperanzas a las que se aferra el gobierno, las señales de poner no a sencillamente a negociantes al frente ni a privatizadores al frente del Ministerio de Educación, y de poner al doctor Franklin García Fermín, es rector de la UAS, al frente del Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología. Son señas buenas. La actitud del presidente frente a la UAS, buena, a pesar de que él es dueño o de los dueños de una universidad privada o de un sistema universitario privado que a lo mejor no solo es OIM. Y a pesar de todo esto, hay señas importantes que nos dicen que es posible que avancemos en esa dirección. Ahora, no es posible afrontar el impacto de la pandemia si no se entiende que la UAS no solo necesita computadora para los maestros y para los estudiantes, interconexión de sus estudiantes. Se necesita mucho más que eso. Nosotros proyectamos que los estudiantes de las sesiones en la universidad por cada maestro iban a ser de 20 estudiantes ahora en el marco de la pandemia. ¿Quién puede a través de una plataforma electrónica darle clase a más de 20 estudiantes? Es el mismo tollo sería. Ahora, ¿cómo es posible que entonces ya nosotros veamos que se abrió la selección de asignatura en la UAS y las sesiones ya rompieron el cupo no de 20 sino de 45? Estamos caminando hacia las mismas sesiones, cuando lo que se debe hacer es invertir dinero, incorporar nuevos maestros, sabiendo que reducir sesiones de 60 y de 80 estudiantes
a 20 estudiantes por sesión implica duplicar o triplicar la cantidad de maestros que se necesitan para atender la demanda, y eso no solo a nivel del sector público, sino también a nivel del sector privado. Ahora se va a producir un proceso de corrida de estudiantes de las universidades privadas que van a seguir siendo caras o más caras ahora, aparte de las que van a quebrar del sector privado. De esas 50 van a quebrar algunas. Esos estudiantes, ¿para dónde van a migrar? Que son normalmente gente de clases medias. Van a emigrar hacia donde es más fácil y hacia donde está más cerca de lo gratuito, que es la UAS. La baja en la UAS, que se va a llevar los más pobres y los menos conectados o los no conectados, va a ser suplida con eso. Por tanto, la masificación de la UAS va a continuar, y la responsabilidad del Estado no puede centrarse en buscar computadoras y en crear condiciones aparentemente formales que son necesarias y obligadas, sino a multiplicar la cantidad de maestros capaces, lo suficientemente interconectados y con el nivel de modernidad y las capacidades que la técnica impone para poder enfrentar la pandemia desde el distanciamiento social, sin mandar los pobres sencillamente a las bandas de jóvenes y a los espacios de delincuencia en procura de mejor vida por la pobreza que impone una economía en crisis a consecuencia de la pandemia. Fernando, ya para finalizar, realmente ha sido muy interesante tu participación esta noche en Pulso Nacional. Quiero interrumpirte y agradecerle a ustedes no solo la tolerancia, sino que han permitido que yo pueda exponer las ideas del observatorio. Esa es la idea. Se lo agradezco de corazón. Pero a mí me gustaría, a ver si tú podías sintetizar en un solo minuto ya para finalizar, la situación de la calidad del gasto público. Tú sabes que el país tenemos un endeudamiento sin precedentes y tendríamos que seguir endeudándonos, más la situación de la pandemia que ha provocado un derrumbe de la actividad económica. ¿Cómo recomienda el observatorio que debe de hacerse los pocos recursos que tendríamos administrando el gasto público? En un minuto te puedo decir que nosotros tenemos propuestas e ideas sobre este tema, que lo tenemos sometido a discusión. Dentro de los próximos días tenemos una discusión sobre las APP, las alianzas público-privadas, que es precisamente la divisa fundamental que escoge el gobierno para orientar la inversión de grandes recursos hacia políticas sociales. Eso es un grave peligro y es un gancho, porque las APP, el propio Fondo Monetario Internacional y los organismos multilaterales ya están desandando esos caminos y le están condenando, porque los grupos especuladores e intermediarios se adhieren a estas fórmulas para succionar una parte del capital que debe invertirse directamente. Nosotros estamos proponiendo fórmulas alternativas. Ciertamente el país va a tener que recurrir a endeudamiento. Ahora, lo que no puede es recurrir a endeudamiento haciendo lo mismo. Probablemente nosotros podemos buscar más dinero aquí que el que buscamos ahora y hacer que el endeudamiento local no sea el más oneroso como ha sido hasta ahora, y evitar endeudamiento en divisa y reducir el marco del endeudamiento en monedas fuertes para garantizar que los procesos internos de atención de las urgencias de la economía respondan a una lógica del desarrollo sostenible. Y para eso hay 1000 formas. Es posible incorporar la ciudadanía, los remesadores del exterior, la economía solidaria o la economía colectiva. Ahora solamente ven una cosa: cómo se apoyan en los grupos financieros y en los grandes especuladores del planeta y convierten, por eso dejaron a Valdés Albizu. Hay 3 señas malas de este gobierno en materia de la economía, que se pueden entender en la búsqueda de un equilibrio, porque este gobierno es un gobierno obligado de transición, que fue el nombramiento de Valdés Albizu, la concentración en las APP como parte de una estrategia, y tercero, crear la ilusión de que nosotros vamos a depender en el cambio de nuestra vida económica del sector de la industria minera extractiva metálica. Pero estos son temas que yo creo que en 2 minutos no es suficiente, sino que lo podemos abordar en otra oportunidad, y yo quiero darle las gracias a ustedes por haberme permitido este despliegue de ideas. Muchas gracias, Fernando. Nos gustaría después profundizar en estos temas en otra próxima presentación en Pulso Nacional. Amigos, continuamos porque tenemos mucho más esta noche en Pulso Nacional.
Bueno, Ingrid, lo que viene es la discusión en el Senado de la República de la integración de la nueva Junta Central Electoral. Es un reto que tiene que asumir los legisladores. Ya desde ahora comenzó a hacerse los cabildeos para la integración de la Junta, que ojalá que sean ciudadanos no vinculados a partidos políticos. Se han mencionado algunos nombres, pero lo ideal sería que para que tuviera la credibilidad y pudiera asumir el reto que está llamado a desempeñar una Junta Central Electoral confiable, definitivamente sean personas que representen el sentir profesionales de gran trayectoria y que puedan realizar una labor realmente eficiente y transparente. Y que la ciudadanía se sienta tranquila. Y que se sientan confiables. Claro que no necesariamente tienen que ser dirigentes de los partidos políticos, aunque se han mencionado algunos nombres. Se ha insistido en esta semana con Eddie Olivares, quien está vinculado al Partido Revolucionario Moderno y quien también fue miembro de la Junta Central Electoral, y se menciona como posible presidente de la nueva Junta Central Electoral. Ojalá que se pudieran escoger otros integrantes de la Junta Central Electoral y suplentes que no tengan vinculación política, pero definitivamente con la experiencia y todos los traumas que causó esta Junta Central Electoral, la gran responsabilidad que tiene el Senado de la República de escoger a esa persona que van a integrar debe de hacerse también con el consenso de los partidos políticos. Y escogerlo con pinzas, porque fíjate, la actual Junta Central Electoral fue realmente un desastre. Suspender las elecciones municipales no hubo de información febrero, pública sobre las elecciones, el escándalo de los equipos, una serie de fallas técnicas, el problema de los técnicos, una serie de cosas que se crearon, que es una experiencia que no debe de repetirse. También el Congreso, el Senado de la República tiene que coger a los miembros de la Cámara de Cuentas. En febrero, a más tardar en febrero, hay que designar los nuevos miembros de la Cámara de Cuentas, y que al igual que los miembros de la Junta Central Electoral debe de ser escogidos entre ciudadanos que tengan los méritos apropiados para esto. La experiencia y el conocimiento. Y que sean personas independientes y que sean personas comprometidas con el trabajo que van a hacer, que no tienen que ser necesariamente dirigentes políticos. Exactamente. Eso es lo ideal que debe de escogerse. Así es. Y antes de despedir, Osvaldo, yo quiero mandar un saludo a nuestra querida Raiza Félix. Ay, sí, ese es mi amigo. Y a Leonardo Medrano, que está en Puerto Plata. Ellos se están encargando de retransmitir nuestro programa por allá. Claro que agradecerles a ellos, felicitarles por el gran trabajo profesional que han realizado durante tantos años en su sector cada uno, tanto en Puerto Plata como en Bávaro. Y de verdad nosotros agradecerles por este apoyo que están dando a Pulso Nacional. Así es, y reiterarles que estamos no tan solo en el canal 36 y en las redes de cable, sino que estamos en las redes sociales como Pulso Nacional TV. Así es. Bueno, solo nos resta agradecerles su sintonía, invitarles a encontrarnos la próxima semana en otra entrega de Pulso Nacional. Hasta pronto.